Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la suma de vectores, es decir, encontrar el vector resultante. El problema dice así: a partir de dos fuerzas P y Q que se están mostrando en esta figura, vamos a obtener la resultante o la fuerza resultante. Y para realizarlo de una manera exacta lo vamos a hacer a través del método algebraico o analítico. En este método debemos trabajar de una manera independiente cada una de las fuerzas o vectores. Así que lo que vamos a hacer primero es trabajar de forma independiente cada vector, no vamos a trabajarlos juntos. Segundo, vamos a obtener la componente horizontal y vertical de cada vector. Y luego de forma independiente vamos a sumar sus componentes horizontales y sumar sus componentes verticales para construir un nuevo triángulo rectángulo, el cual por medio del teorema de Pitágoras vamos a obtener la magnitud de su nuevo vector y vamos a encontrar un vector resultante, es decir, la nueva fuerza. Y con el uso de razones trigonométricas vamos a obtener la inclinación o el ángulo necesitado. Empezamos con el vector P y estamos tomando su inclinación con respecto a la referencia horizontal, conocida como eje X, que son 20 grados. Y su fuerza o magnitud es de 60 newton. Como sabemos, newton es una unidad de fuerza. Entonces, por trigonometría debo nombrar cada uno de los catetos que se encuentran ahí. Uno le vamos a llamar componente horizontal y le vamos a titular fuerza en X número 1, porque es el vector número 1 que estamos tratando. Si queremos podríamos llamarlo fuerza en XP si quisiéramos. Y a la componente vertical vamos a llamarla fuerza en Y o FY1, aunque las podemos nombrar de diferentes formas. Pero para llevar un orden, como es la primera fuerza, el primer vector, le vamos a llamar vector 1. Para encontrar el valor de cada componente debo utilizar razones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Pero lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el nombre de cada uno de los catetos: el cateto opuesto, el cateto adyacente y luego la hipotenusa. Como recordamos, este es un tema que ya han tratado en años anteriores y hoy solamente utilizamos esos conocimientos previos. Primero vamos a empezar con lo más sencillo, la hipotenusa. La hipotenusa es el cateto más grande. Por tanto, siempre lo vamos a conocer como el vector. Y se reconoce porque tiene una flecha. Es muy fácil de reconocer. Ahora, pues sabemos que el cateto opuesto al ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente. Aquí tengo el cateto opuesto. Ahora, el cateto adyacente, pues es el que se encuentra cercano al ángulo de referencia. En este caso los vamos a encerrar en un círculo para que nos sea más fácil identificarlos, y entonces usaremos una razón trigonométrica que incluya el cateto adyacente y la hipotenusa, y tiene que ser coseno del ángulo. El coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, en este caso es la componente horizontal, y dividido entre la hipotenusa son 60 newton. Y para conocer el valor de la componente horizontal hay que despejar nuestra fórmula, y eso se va a obtener trasladando los términos. En este caso, si un término está dividiendo, lo pasamos ahora a multiplicar. Por eso tenemos 60 newtons y lo vamos a multiplicar por el coseno de 20 grados, y eso es igual a la fuerza en X número 1 o la componente horizontal. Antes de operar vamos a trabajar de una vez con el componente vertical y vamos a utilizar en este caso el seno, porque el seno incluye el cateto opuesto y la hipotenusa, con el ángulo que estamos trabajando, que es de 20 grados, que eso es igual al cateto opuesto o la componente vertical en Y, la llamaremos FY1, entre la hipotenusa. Y para despejarla vamos a pasarla a multiplicar al otro lado y tendremos como resultado 60 newtons multiplicado por el seno de 20 grados. Ahora vamos a usar nuestra calculadora científica para poder resolver nuestras operaciones.
Y lo primero que vamos a hacer es modificar el modo de nuestra calculadora científica para poder trabajar de la manera correcta. Vamos a encender nuestra calculadora e iremos a la opción de unidades angulares y verificaremos que tenemos tres opciones: grados, radianes y gradianes, que se representan con deg, rad y grad. En este caso nos interesa trabajar en grados, que es la opción número 1. Cada calculadora tiene su propio proceso para poder trabajar esto. Si en algún caso te presentan alguna duda, pueden consultar a través del internet el manual de usuario de su propia calculadora. Pero si todavía tenemos dudas si nuestra calculadora está bien o mal con respecto al modo, podemos hacer una prueba muy sencilla y se la recomiendo para probar sin el modo de nuestra calculadora. Si está en grados, vamos a obtener el seno de 30 grados, y si nos da 0.5 o un medio, significa que está en grados sexagesimales. El resultado es de un medio, pero con este botoncito que tenemos aquí nos vamos a convertir esa fracción a números decimales. Ahora, para calcular el primer componente, vamos a multiplicar 60 por el coseno de 20. Vamos a presionar la tecla igual y nos da como resultado 56.38 newtons. Ahora vamos a calcular la componente vertical número 1, y esto es igual a 60 newtons multiplicado por el seno de 20 grados. Vamos a presionar la tecla igual y nos va a dar 20.52 newtons. Trabajando ahora con el vector Q, se observa que tiene un ángulo de 50 grados, pero podemos percatarnos que la referencia que se tiene que tomar es la referencia horizontal, es decir, el eje X, hasta llegar al vector. Por tanto, vamos a agregarle los 20 grados que tiene el primer vector y los 50 grados que tiene el segundo para tener un ángulo de 70 grados. Y la magnitud del vector es de 40. De esta manera, construimos nuestro triángulo rectángulo. Nombramos a nuestra componente horizontal como Fx2, o sea, fuerza en X2, y a la vertical como fuerza en Y2, Fy2. Para continuar con la nomenclatura que utilizamos antes, y siempre es recomendable antes de trabajar cualquier razón trigonométrica identificar a la hipotenusa, en este caso siempre será el lado más grande del triángulo o nuestro vector, y luego los catetos. En este caso, si se trabaja con ángulos de referencia, el cateto opuesto es el que se encuentra en el lado de enfrente de nuestro ángulo de referencia o opuesto a él, y el que se encuentra a la par se le llamará cateto adyacente. Vamos a empezar a trabajar con la componente horizontal, y este involucra una razón que lleve el cateto adyacente, porque es el cateto adyacente. Al trabajar con la componente horizontal, involucra una razón que lleve el cateto adyacente. En este caso, el único dato que nosotros conocemos es la hipotenusa, y por lo tanto vamos a utilizarlo, que es igual a la componente horizontal entre la hipotenusa, que son 40 newtons. Utilizando la misma idea de despeje, pasamos a multiplicar 40 newtons por coseno de 60 grados, y este será el resultado de la componente horizontal. Y para el caso de la componente vertical vamos a utilizar seno de 70 grados, porque estamos trabajando con el cateto opuesto. Haciendo el despeje de la componente vertical nos quedan 40 newtons, que está multiplicando por el seno de 70 grados. Haciendo uso de la calculadora, ahora sí, vamos a obtener el resultado. Para los componentes horizontal necesito multiplicar 40 por el coseno de 70 grados. Ya sabemos que son grados sexagesimales y el resultado son 13.68 newton. Y para el caso de la componente vertical, que son 40 por el seno de 70, el resultado es igual a 37.58 newton. Una vez que ya conocemos el valor de las componentes de cada vector, ahora hay que hacer una suma de las componentes horizontales y luego de las verticales para encontrar el vector resultante. Y vamos a empezar con la suma de las fuerzas horizontales, en este caso la fuerza horizontal número 1 y la fuerza horizontal número 2, es decir, Fx1 y Fx2. Fx1 nos dio 56.38 newtons y la fuerza horizontal 2 o Fx2
nos dio 13.68 newton. Vamos a realizar la suma de forma mental y hacer la operación, y luego vamos a corroborar con nuestra calculadora. Sabemos que es necesario estar seguros de las operaciones y por lo tanto voy a hacer la suma para comprobar que llegué al resultado correcto. Entonces veremos que llegué al resultado y medio con fracción vamos a modificar la calculadora con nuestro botón para encontrar que el resultado es 70.06, como ya habíamos calculado antes. Ahora vamos a hacer una suma de las componentes verticales. Esto quiere decir que tenemos la fuerza del vector en Y1 y la fuerza del vector en Y2, Fy1 y Fy2. Lo primero que nos dio es 20.52 newton y el segundo 37.58 newtons. Vamos a hacer la suma mentalmente y vamos a encontrar un resultado. Ahora, en este caso vamos a luego utilizar nuestra calculadora para comprobar que estamos seguros de los resultados. Recordemos que es muy importante realizar los procedimientos mentalmente y luego corroborar con la calculadora. En ocasiones hacer la suma de manera rápida puede que nos cueste un poquito o que cometamos errores. Por eso es importante tener una doble revisión de nuestros resultados. En este caso me dio el resultado en fracción, presiono el botón y obtuvimos 58.01, que es lo que antes habíamos obtenido. Ahora, con la suma de los dos componentes se puede construir un triángulo rectángulo que tiene la suma de los componentes, tanto horizontal como vertical. Para construir un triángulo rectángulo, la hipotenusa de nuestro nuevo triángulo rectángulo es nuestro vector resultante o nuestra fuerza resultante. Entonces tenemos que identificarlo de una manera visual y se tienen dos lados. Vamos a utilizar ahora un teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus dos catetos. En este caso el vector es igual a la suma del componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. En este caso nos muestra una incógnita, la vamos a elevar al cuadrado y luego vamos a sumar los dos cuadrados. En este caso x sería 70.06 y y sería 58.1 newtons. 70.06 al cuadrado, recordemos, no es igual que multiplicar por 2, al cuadrado sale 4908.4 y para el otro sale 3375.6. Haciendo la suma de ambas vamos a tener 8284.01. Como sabemos, la cantidad que tenemos está al cuadrado y para quitarle ese cuadrado vamos a operar la raíz cuadrada, y en esta situación el resultado que nos va a dar es igual a 91.01 newton. Ahora, para conocer la dirección o inclinación de la fuerza resultante de este problema, podemos utilizar cualquier razón trigonométrica, que se conocen los tres lados del triángulo, así que podríamos usar casi cualquiera. Sin embargo, se recomiendan las dos originales que teníamos de los catetos opuesto y adyacente. Así que aplicando una función trigonométrica que incluye el cateto adyacente y el cateto opuesto, usaremos la función tangente del ángulo θ o de nuestro ángulo indicado, que es igual a cateto opuesto, que es 58.1 entre 70.06. Las unidades se cancelarían y únicamente estamos trabajando con una magnitud o cantidad, haciendo que la división nos dé 0.83. Entonces, si la tangente del ángulo T es igual a 0.83, su ángulo es igual a aplicar el arco tangente. Cuando hablamos de arco tangente nos referimos a la tangente inversa o a la tangente a la menos 1 de 0.83, y esto lo podemos calcular utilizando en la calculadora el botón Shift y luego el botón Tang de tangente. Al obtener la tangente inversa de 0.83 y presionar igual, nos da una inclinación resultante de 39.69 grados. En conclusión, para una fuerza de 60 newtons
con una inclinación de 20 grados y una fuerza de 40 newtons de 70 grados de inclinación, su vector o fuerza resultante será un vector que nombraremos como el vector K, con un valor de 91.01 newton y con una inclinación de 39.09 grados sexagesimales. Esperamos que esta explicación haya sido de ayuda para ustedes y que por medio de ella hayamos podido resolver algunas dudas de los ejercicios que tenemos pendientes. Así que nos vemos en una próxima clase.